Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por su participación, por aceptar esa invitación a este webinario, el último webinario que haremos previo a la realización del SICI, del Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación, que estaremos iniciando precisamente dentro de 8 días, próximos 19 y 20 de noviembre. Bueno, tenemos una gran afluencia de personas, más o menos como unas 800 personas inscritas. Hemos habilitado también la difusión a través del Facebook Live para facilitar la conexión y, bueno, pues también para que otras personas que deseen ingresar no encuentren problemas para ver el webinario. Entonces, bueno, pues en primer lugar agradecer a nuestro invitado de hoy, el maestro Rodrigo Correa San Martín, que muy amablemente nos acompaña y va a compartir con nosotros en el día de hoy. Les agradecería que cerráramos los micrófonos para evitar el ruido de background que a veces se genera. Entonces, bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer estar contigo nuevamente. Ya habíamos tenido una primera sesión contigo, recién comenzamos este ciclo. Buenos días. Y bueno, pues por solicitud de varias personas y por el deseo de poder volver a compartir con Rodrigo sobre las metodologías ágiles, pues hemos programado este último webinario previo al inicio del SICI. Bueno, una breve presentación de Rodrigo. Rodrigo es administrador, tiene una maestría en Economía y Negocios por parte de la Universidad Anahuac Jalapa, en México, y cuenta con un máster en Consultoría Económica y Análisis Aplicado por la Universidad de Sevilla, en España. Rodrigo lleva bastantes años trabajando, a pesar de ser bastante joven, pues lleva bastantes años trabajando como en los temas de emprendimiento e innovación. Ha hecho una carrera como consultor, hizo una formación en la Universidad de Salamanca y con este agrupamiento que se llama el Doing Global, que es bastante reconocido, tanto en Europa como en Latinoamérica. Es mentor de la metodología Lean Startup, que es lo que dentro del programa vamos a tener la posibilidad de escuchar un poco más sobre el tema. Y ha estado muy vinculado con la puesta en marcha del ecosistema de innovación en su universidad, en la Universidad Anahuac de Jalapa. Además de participar en varios grupos dentro de México, especialmente el colectivo Quibernus, que es un colectivo apoyado por el Grupo Salinas, un grupo empresarial bastante importante en México, y bueno, que tiene como objetivo sobre todo formar liderazgos en innovación. También hace parte del programa del Challenger de eLab, que busca potenciar los líderes que aspiran a desarrollar estos temas y que buscan también ser referentes en los temas de innovación y emprendimiento. Entonces, bueno, es interesante porque Rodrigo tiene un doble perfil, es decir, tiene el perfil académico por su vinculación con la universidad. Dentro de este perfil académico también tiene este perfil de consultor, de asesoría, que lo ha hecho tanto dentro del sector universitario como por fuera del sector universitario, lo cual nos parece muy interesante porque puede conjugar realmente eso que siempre buscamos cuando se estimulan estos ecosistemas de innovación, que es poder colocar las hélices en comunicación, en articulación, en intercambio, es decir, tanto el sector académico, el sector empresarial, el sector gubernamental y pues bueno, últimamente en la tendencia de incorporar al ciudadano como parte de esos procesos de innovación. Entonces, bueno, Rodrigo, tú eres además de la parte académica y además de enseñar sobre emprendimiento, pues eres un emprendedor también. Entonces, pues realmente para nosotros es un placer tenerte el día de hoy y poder compartir estos 60 minutos. Quisiera decirles que si tienen alguna pregunta por parte del público, por favor la colocan en el chat. Yo voy a estar pendiente de las preguntas. Al final de la presentación de Rodrigo vamos a hacer una sesión de preguntas, vamos a recoger las inquietudes, comentarios del público y bueno, pues a compartir con todos. Entonces, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido, te dejo el micrófono. Tienes cerrado el micrófono, Rodrigo, tienes que abrirlo. Perdón, una disculpa. Antes que nada, muchas gracias, Fernando, por la invitación nuevamente, por el espacio.
Es un gusto y un enorme placer poder compartir estos temas de innovación y de emprendimiento. Se te perdió la señal, Rodrigo. Bueno, ¿me escuchan mejor ahí? ¿Me escuchan mejor? Ya, ahí, perfecto, volvió. Sí, perfecto. Bueno, Fernando, lo repito nuevamente desde el inicio. Muy buenos días a todos. Es un gusto, un placer estar nuevamente en este espacio. Fernando, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo porque vamos a tratar temas que son sumamente relevantes por el contexto tan complejo en el cual nos estamos viendo hoy en día, Colombia, México, Latinoamérica, el mundo en general, y tiempos difíciles y tiempos de apremio detonan la innovación por necesidad, ¿no? Entonces, el entender y el profundizar en las metodologías y en los marcos de trabajo que nos ayudan a encauzar los esfuerzos, a darles un mayor sentido y dirección en esta gran arena caótica que es el campo de la innovación, pues es de suma importancia, relevancia, y creo que jugarán un papel muy importante en esta nueva normalidad, como se le conoce a este contexto que estamos viviendo actualmente. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de este contexto que mencionaba. Recordar que para muchos especialistas estamos entrando en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, y esto adquiere especial relevancia en este mundo post-COVID. Un poquito el concepto de lo que fueron las revoluciones industriales. Se entiende por revolución industrial lo que es una etapa muy fuerte de evolución técnica y económica de la humanidad. Es decir, se conjugan una serie de elementos que dan como resultado un salto importante en nuestra evolución como humanidad en aspectos técnicos y económicos. Simplemente para pasar un poquito de historia, se dice la primera revolución industrial, todo el mundo la conoce, la primera revolución industrial en Inglaterra, en 1784, casi 100 años después, la segunda revolución industrial con las primeras líneas industriales, la producción en masa, los primeros temas de energía eléctrica. Después, casi 100 años después, coincidentemente, viene la tercera revolución industrial con la primera era de la automatización, las computadoras y la electrónica. Y se dice que hoy en día, aún no es un término completamente acuñado, pero yo sí coincido, en que actualmente estamos entrando en una cuarta mega etapa de esta evolución técnica económica. ¿Por qué? Porque se está incorporando una nueva ola de tecnologías disruptivas, de gran impacto, de gran alcance, que va a conllevar una irrupción a gran escala en muchos sectores tradicionales y que va a llevar a la generación de muchos nuevos. Entonces, por este contexto, la innovación y la manera en cómo se va a generar toma mucho más relevancia y es más importante que nunca en este mundo post-COVID. Y para entrar un poquito más en contexto, me voy a permitir ir acompañando mi presentación con una serie de videos para ir ligando cada uno de los temas centrales en un intento por hacer esto más dinámico, más entretenido para todos y también poder profundizar más en los puntos importantes. Entonces, vamos a ver el primero. Son videos muy, muy cortos, pero que cumplen el objetivo de justamente poder profundizar en estos temas de gran relevancia. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. The features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge.
We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need a new education or new training. We're working with a World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. The cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Entonces, este video tiene ya 4 años. Entonces, todo lo que vimos y todo lo que se habló, además de que es una reflexión muy interesante que podemos hacer y que da para mucha discusión, sí pone de manifiesto que toda esta nueva ola de tecnología, todo esto que está sucediendo en el mundo ya está aquí. No es algo que va a pasar, es algo que ya está sucediendo. Entonces, está en cada uno de nosotros, en nuestros países, en nuestras políticas, en nuestros proyectos, subirnos a esta ola o dejar que nos rebase. Entonces, simplemente para poner un poquito el contexto en el cual se desarrolla todo este marco de innovación en este mundo y en esta actualidad. Entonces, entrando un poquito ya más en materia, ¿qué son estas metodologías ágiles? ¿A qué se refieren? Uno de los puntos más bonitos de esto es que es muy flexible el concepto, va evolucionando con el tiempo y no es algo que sea estático, es algo sumamente dinámico. Entonces, lo que hoy es metodología ágil puede ser muy diferente de lo que sea dentro de 3 años. Pero lo que podemos definir hoy, si le podemos dar una definición como tal, es que una metodología ágil es aquella que nos va a permitir adaptar la forma de enfocar un trabajo de acuerdo a las condiciones de un proyecto, lo cual nos va a dar una flexibilidad y una inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, las metodologías ágiles son frameworks, son marcos de trabajo que facilitan tanto la parte de la ideación, la planeación, como el desarrollo de una innovación en una forma estructurada. Muchas veces pensamos tradicionalmente en la innovación como un proceso caótico, un proceso creativo que se da por eureka, pero se puede enmarcar, se puede estructurar y por lo tanto se puede encauzar en una metodología que ayude a generar un impacto de manera mucho más rápida, mucho más barata y con una inmediatez y flexibilidad distinta de los marcos de trabajo de proyectos tradicionales. Entonces, esas características le otorgan flexibilidad, autonomía y un mayor grado de eficacia a las organizaciones y por ende a los proyectos de innovación. Esto se traduce en reducir tiempos, costos y productividad. Esto también involucra una mayor satisfacción del cliente, porque como lo vamos a ver más adelante, el cliente está en el centro, ¿sí? Está exactamente en el centro, pasa a un lugar central en el desarrollo de la innovación y esto genera que se le dé una involucración, se involucre de manera activa a lo largo de todo el proyecto. Y esto obviamente tiene un efecto al interno de los equipos de trabajo de innovación porque mejora la motivación e implicación del equipo que está en este desarrollo de innovación.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el menú el día de hoy? Vamos a platicar de 3 metodologías ágiles. Obviamente hay muchas más. Yo lo acoto a las que puedo hablar con confianza sobre el tema, que son Design Thinking, que son Lean Startup y Smith Model Innovation. Hay otras más como Scrum, como Agile, otros marcos de trabajo, pero en esencia, y una de las reflexiones finales que quiero que se lleven al final de esta plática, es que los elementos que tiene cualquier metodología ágil son básicamente los mismos. Hay piedras angulares que son muy claras, son muy marcadas y que forman parte de cada metodología. Lo que cambia es el tipo de herramienta, el objetivo específico para el cual se utilizan, pero en esencia tienen unas bases muy similares todas. Entonces, eso es parte de lo que quiero que se quede como reflexión final de hoy. Entonces, vamos a comenzar con la primera, Design Thinking, o diseño centrado en la persona, es otro nombre que tiene en español. Una definición que me gusta mucho de Lockwood de 2009, que fue uno de los pioneros en este tema de Design Thinking, lo define como un marco de trabajo de innovación centrado en la persona, y por eso está en negritas, porque es fundamental entender esta distinción con otros marcos de trabajo, centrado en la persona, que enfatiza la observación, la colaboración, el aprendizaje rápido, la visualización de ideas, prototipado ágil y análisis de negocio. Es decir, una combinación de elementos que vamos a ver más adelante que da un enfoque completamente distinto a la hora de encontrar problemas a soluciones a problemas complejos. Y se llama Design Thinking o pensamiento de diseño, que sería una traducción más literal, porque justamente toma principios, herramientas y elementos creativos que típicamente se utilizan en el área de diseño gráfico, diseño publicitario, diseño industrial, diseño en general, pero en esta ocasión aplicados a la resolución de problemas y a la generación de innovación. Entonces, es muy interesante porque muchas veces quien genera la innovación pues es un ingeniero o es alguien de negocios o es un perfil que muchas veces no está asociado con el tema del diseño. Entonces, cuando nos obligamos a pensar como un diseñador o a tomar elementos del diseño para poder visualizar una problemática, para poder enmarcar el contexto de un proyecto de innovación, adquiere una dimensión completamente diferente. Y por eso es que ha tenido tanto auge y tanto éxito esta metodología en particular, como un enfoque diferente para encontrar soluciones a problemas complejos. Entonces, Design Thinking se divide en 5 grandes etapas, dependiendo de la fuente. Para los gringos, para los americanos, les gusta hacerlo en 4. Para la versión, digamos, latinoamericana, se divide un poquito más en 5. Y estas son las siguientes etapas. Primero es una etapa de empatía. Es decir, hay que entender perfectamente cuál es el problema, cuál es el desafío que representa resolverlo y cuál es el contexto humano alrededor de este problema. Y esta fase es muy importante y suele ser de las que se saltan porque inmediatamente brincamos a la solución sin haber entendido completamente el problema. Entonces, el punto de partida siempre va a ser hacer empatía con el problema. Si yo pretendo resolver el problema de acceso de agua a comunidades de bajos recursos en mi estado o en mi ciudad, yo no puedo imaginarla desde la comodidad de mi habitación, de mi oficina, de mi universidad. Yo tengo que hacer empatía con el problema, tengo que vivir el problema, tengo que ir a la comunidad y entender el problema desde la óptica del que es el usuario y el que sufre el problema. Recordar que es diseño centrado en persona. Entonces, esto cambia completamente el enfoque con el cual lo realizamos. Una vez que tenemos esta etapa de empatía generada, ya entendemos el problema, entendemos el contexto humano que hay a su alrededor, tiene la etapa de definición. Es decir, aquí ya profundizamos en el problema. Es investigar, observar, comprender y al final, y lo más importante, la segunda etapa de definición es llegar a un criterio de diseño de soluciones. Es decir, una vez que ya empaticé, una vez que ya definí e investigué a profundidad el problema, ya tengo los elementos para poder definir un criterio de diseño de solución. Es decir, la solución para el problema de agua en la comunidad tiene que ser de bajo costo, tiene que ser low tech, es decir, tecnología que sea accesible para todos y tiene que estar con estas otras características. Es decir, ya que incorporé la información de las etapas anteriores, ya puedo diseñar un criterio sobre el cual va a ser un marco con el cual vamos ahora sí pensar soluciones. No a lo loco, no cualquiera, no imposible, ya enfocada en una serie de criterios definidos que van ligados
a la problemática que estamos tratando de resolver. Y eso va encaminando los esfuerzos, las ideas, los recursos hacia efectivamente resolver un problema que normalmente suele ser complejo. Una vez que ya tenemos los criterios del diseño, ya tenemos esta serie de elementos que debe de tener la posible solución o el universo de soluciones, ahora sí pasamos a la tercera etapa de ideación. Y aquí intentamos resolver la pregunta, ¿cómo resolvemos el problema? Tomando en cuenta, por supuesto, estos criterios que acabo de mencionar. Entonces, aquí se aplican muchas técnicas de creatividad en la exploración de posibles soluciones, pero acotadas y enmarcadas a ese criterio de diseño de soluciones. Después de hacer toda esta etapa de ideación, donde la creatividad se explota al máximo, llegamos a la cuarta etapa de prototipado. Es decir, ya que seleccionamos aquellas ideas que tengan mayor potencial o que mayor valor o que de mejor manera ataquen el problema que intentamos resolver, ahora sí nos enfrentamos a de qué manera lo creamos, ¿sí? Entonces aquí, en la etapa de prototipado, vamos a crear, experimentar y fallar con dos características muy, muy importantes. De manera barata, es decir, económica, y de manera rápida, para que esto nos permita aprender, testear, cambiar, modificar, hasta que encontremos algo que funcione. Y esa es la última etapa del Design Thinking, que es el testeo. Es decir, la solución que estamos prototipando funciona, resuelve el problema, lo resuelve de manera efectiva, genera valor para el cliente o el usuario final. Este feedback y este peloteo y este intercambio de prototipados, testeos, volvemos, hacemos modificaciones, volvemos a lanzar un experimento, nos permite obtener insight real, insight valioso del que es verdaderamente el usuario o el que tiene el problema que intentamos resolver. Y esto nos permite afinar, iterar, hasta que encontramos una solución que verdaderamente cumple con las características que buscamos para resolver el problema que estamos tratando de analizar con este enfoque. Para todo este proceso, Design Thinking se ayuda de muchas herramientas. En realidad son muchísimas. Yo conozco más de 15, 20 herramientas que se aplican bajo este marco de metodología. Les voy a mencionar 3 que me parecen importantes para que tengan una probada del tipo de herramientas y cómo ligamos el pensamiento de diseño gráfico o del diseño en general aplicado, en este caso, a la resolución de problemas y en contexto de proyectos de innovación. La primera es el tema de visualización. Es una técnica de pensamiento visual, ¿sí? Es decir, muchas veces cuando tratamos de analizar un problema, lo tratamos de hacer desde los números, desde el texto, pero a la hora de poner visual o tratar de explicar un problema con imágenes, por ejemplo, que es un tema que se hace mucho, las imágenes son mucho más poderosas. Entonces, incorporar el elemento visual al análisis de un problema inmediatamente nos genera una visión muchísimo más amplia. Entonces, técnicas de visualización es lo que hace un diseñador industrial, por ejemplo, a la hora de conceptualizar el diseño de una nueva silla ergonómica, ¿no? Tiene que ver diferentes formas, etcétera, y eso le da ideas y creatividad. Ese mismo proceso lo vamos a aplicar a la resolución de un problema. La segunda herramienta es muy, muy utilizada. A mí en lo particular es de mis favoritas, es de las herramientas más reveladoras que hay dentro del abanico de Design Thinking, y es el Customer Journey, o traducido viaje del cliente, ¿no? Y es un método de investigación etnográfica que se enfoca en rastrear el viaje que hace un cliente a medida que interactúa con una organización, puede ser pública, puede ser privada, a la hora de recibir un servicio, ¿sí? Y hace un especial énfasis, un enfoque en los altibajos emocionales, los puntos de contacto. Entonces, el Customer Journey te permite poder mapear tu proceso a la hora de otorgar un servicio y te permite entender de mejor manera los puntos emocionales en los cuales tú puedes mejorar la experiencia de tu cliente. De hecho, Design Thinking, uno de sus principales usos, que lo vamos a platicar más adelante, justamente es mejorar la experiencia de cliente. Y la tercera herramienta, que es la que está representada con la imagen, es el mapa de empatía, ¿sí? El mapa de empatía se utiliza en la primera etapa, la de empatía, donde me permite entender de mejor manera una problemática, entendiendo su medio ambiente y, en otras palabras, mirar el mundo a través de los ojos del usuario o la persona que es la que tiene el problema. Entonces,
Lo hacemos a través de 4 aristas: qué es lo que escucha respecto al problema, qué es lo que piensa y lo que siente respecto al problema, qué es lo que ve el usuario respecto al problema y qué es lo que dice y lo que está haciendo actualmente con respecto al problema. Y esto nos genera identificar de manera más clara cuáles son los dolores y las ganancias del usuario o del potencial cliente o del que tiene la problemática a la hora de hacer este análisis. Entonces nos permite profundizar en una dimensión que se sale mucho de los enfoques tradicionales y que nos da insights e información que es muy, muy valiosa para poder continuar un proceso de innovación. Entonces, la pregunta aquí es ¿cuándo usar Design Thinking? Porque ese es otro de los grandes retos en este tema de las metodologías ágiles, saber qué enfoque utilizar o saber qué enfoque es más útil para qué tipo de situaciones. Entonces, esta tablita es muy reveladora porque nos indica en qué aspectos es mejor seguir un enfoque de Design Thinking y en qué tipo de aspectos es mejor utilizar un método analítico lineal tradicional. Entonces, son 4 características. El primero es si el problema está centrado en la persona, ¿sí? Si el problema que tratamos de resolver está ligado directamente a una persona, a un usuario final, a una persona física, Design Thinking es el mejor enfoque que podemos utilizar. Si en cambio hay pocas personas involucradas en el problema o en la posible solución, hay otros enfoques que funcionan muchísimo mejor. Sigma o cualquier otra metodología clásica de la administración, etcétera, donde pues a través de los números o otro tipo de variables son enfoques que funcionan de mucho mejor manera. Segunda variable, ¿qué tan claramente hay un entendimiento del problema per se? Si necesitamos explorar y ponernos de acuerdo en cuál realmente es el problema, lo que se llama en el argot del Design Thinking como wicked problems, Design Thinking es el mejor enfoque. Si por otro lado hay un perfecto entendimiento del problema y sabemos que estamos resolviendo el problema correcto, podemos utilizar otros métodos más clásicos. Tercera variable, el nivel de incertidumbre. Si hay muchas cosas o muchos datos desconocidos o muchas hipótesis y la información disponible no es de gran ayuda, Design Thinking te ayuda a poder desenvolver ese problema. Si por otro lado el comportamiento pasado es una buena predicción del futuro, hay otros métodos tradicionales que son de mucho más utilidad. Y por último, ¿qué tipo de información tienes disponible? Si hay muy poca información o es poco relevante, Design Thinking es un enfoque que te ayuda a entender de mejor manera con un approach mucho más real. En cambio, si tenemos información suficiente, disponible, confiable, hay muchos otros métodos estadísticos y de otras naturalezas que son mejores enfoques para poder utilizarlos. Entonces, esta es una tablita que ayuda mucho a diferenciar esa diferencia de enfoques y cómo cuando el problema está centrado en la persona, Design Thinking suele ser la metodología más socorrida para poder apoyar y ayudar en estos temas. Entonces, quiero compartirles 3 casos de éxito que han utilizado Design Thinking en diferentes formas para diferentes objetivos, con una muestra de también la versatilidad que tiene esta herramienta y que esa es otra de las grandes ventajas que tienen las metodologías ágiles, que son sumamente flexibles, lo cual implica que pueden tener un campo de acción mucho más amplio que metodologías tradicionales. 3 ejemplos. Braun es una empresa de productos de consumo alemana que utilizó Design Thinking para generar un mejor cepillo dental. Es decir, si aplicamos los conceptos que acabamos de explicar ahorita, tengo un usuario con un problema que está buscando una mejor opción para su cepillado dental. Bueno, pues a través de este enfoque y poniendo a la persona en el centro y entendiendo su contexto, su problema y sus necesidades, me ayuda en el camino para diseñar, en este caso, un mejor cepillo dental. Segundo ejemplo, nos vamos con un startup. Airbnb, si bien es cierto que ahora está muy golpeada, como todo el sector inmobiliario turístico por la pandemia, en sus inicios, Design Thinking está en su historia, por si quieren ver el libro de la biografía de Airbnb, utilizaron Design Thinking para evitar la bancarrota y les ayudó en el diseño del modelo de negocios que fue la disrupción tan importante que todos conocemos de esta plataforma. Tercer elemento,
General Electric tiene una división de healthcare y esta metodología les ayudó a generar un mejor escáner de resonancias magnéticas para niños utilizando dibujos y utilizando storytelling, que es otra de las herramientas de Design Thinking, para hacer un aparato que fuera más amistoso con los niños. Y aquí me voy a enfocar en el tercer ejemplo porque es muy interesante. Si lo hiciéramos de la manera tradicional, creo que un niño nunca estaría involucrado en el proceso del diseño de una máquina de escáner de resonancia magnética. En cambio, al poner al niño en el centro y al involucrarlo en el proceso del diseño de la solución, obtenemos un producto final que verdaderamente va acorde, resuelve el problema y genera valor. Y esta es la gran diferencia entre Design Thinking y métodos tradicionales de desarrollo de producto o de servicio. Entonces, para que quede un poco mejor o más claro cómo funciona Design Thinking y de qué manera puede ayudar, vamos a ver un pequeño video informativo. Design thinking is an innovative methodology which can be utilized by large organizations to design experiences to delight their customers. Here's an example of how it works. An Australian supermarket chain wanted to design a unique in-store experience. We interviewed and observed shoppers over a considerable period. Customers wanted to feel more connected with the suppliers of their produce and an in-store experience they couldn't find elsewhere. One winning idea was an in-store milk dispenser with old-style glass milk bottles. Customers filled the bottles with single-origin, high-quality milk, with details of the cows and farms that produced it, and assurance they received a fair price. If we'd asked what customers wanted, they'd probably have said cheaper produce. But by empathizing, living and observing, we developed a popular experience that not only delights customers, but gives the store a unique edge by connecting with shoppers' hearts and minds. In summary, people don't know what they want. Using design thinking helps understand their needs, gains and pains to design experiences that will absolutely delight customers and build lasting loyalty. Find out more about how your organization can... Entonces, en este video, me quedo con una pregunta que hace. Si le hubiéramos preguntado a los clientes qué querían, nos hubieran dicho que productos más baratos. En cambio, al aplicar este enfoque que es más profundo, observamos, entrevistamos, empatizamos, descubrimos que el cliente realmente quería una mejor experiencia de compra en la tienda. Y gracias a este approach, se definieron esos elementos como las botellas de leche personalizadas, donde podías ver el origen de la granja, de la vaca, del granjero, y eso pues daba un sentido más cercano de la tienda con el cliente, con sus productos, y generaba una relación de mayor provecho, de más largo plazo y de mayor beneficio para la organización. Entonces, estos son 3 ejemplos, diferentes ramas, industrial, tecnológico y salud, que aplican este enfoque a la hora de resolver problemas que tienen como punto en común poner la persona en el centro. Vamos con la segunda metodología, Lean Startup, y en lo particular esta es mi favorita o es en la que más he podido profundizar y la que más he podido aplicar. Lean Startup lo podemos definir como un enfoque para abordar el lanzamiento tanto de un negocio por completo, de una nueva empresa, una startup o una empresa tradicional, también puede ser, o productos y servicios, que se basan en 3 elementos fundamentales. La experimentación científica, y esto es algo muy, muy, muy importante e interesante. Realmente lo que hay detrás de las metodologías ágiles no es otra cosa que la aplicación del método científico y esa fusión con los negocios. Y este Frankenstein nos da algo como lo que es Lean Startup, y esos 3 elementos son la experimentación científica, la iteración, es decir, hacer las cosas en ciclos con el cliente y que eso nos genere un aprendizaje validado. Entonces, un poquito el origen de esta metodología, porque tampoco es el hilo negro, realmente fue tomar elementos que estaban separados y unirlos de una manera diferente. Esta metodología fue desarrollada por Eric Rice, con influencia de la metodología de Lean Manufacturing, que fue creada por Kiichiro Toyoda, la metodología de desarrollo de clientes de Steve Blank
y el diseño de modelos de negocio de Alexander Osterwalder. Entonces, 3 metodologías muy conocidas, ya con mucho tiempo establecidas. Eric Rice lo que hizo fue juntarlas de una manera diferente y darle un mayor sentido a la hora de abordar el lanzamiento de un producto o una empresa desde... Entonces, la hipótesis central de esta metodología es conocer en el menor tiempo y al menor costo posible si tu idea, tu proyecto o lo que estás planteando como innovación realmente tiene potencial para hacer un negocio o no. Entonces, el Lean Startup se mide o se constituye de ciclos, ¿sí? Como lo mencioné, tiene muy ligado el tema de, de la experimentación científica. Vamos a identificar hipótesis, vamos a diseñar experimentos, vamos a obtener información, vamos a obtener hechos, y con esas lecciones aprendidas vamos a tomar el siguiente paso en el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, Design Thinking tiene 3 grandes etapas. Una primera etapa que es el diseño del modelo de negocio. Primero hay que hacer una propuesta de diseño, hay que hacer unas hipótesis de cómo pretendo que mi solución funcione, genere valor. Una segunda etapa que se llama Customer Development y una tercera etapa que es Agile Development, que se lleva de manera conjunta a la 2 y 3. Entonces, si la queremos ver de una manera un poco más esquematizada, Business Design se utilizan muchas herramientas que nos ayudan a poder hacer planteamientos de proyectos mucho más sólidos. Por ejemplo, se utilizan herramientas como Business Environment Canvas, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, TAM-SAM y SOM. Se utilizan un conjunto de herramientas que como producto final nos dan una propuesta de modelo de negocio, una propuesta de solución enmarcada en un modelo de negocio que va a ser el punto de partida de lo que vamos a querer testear y experimentar y validar o cambiar de acuerdo a lo que vayamos encontrando como insight y como input del mercado. Es decir, otra manera de encontrar el enfoque a estas metodologías es que nos acercan a lo que el mercado está demandando. ¿Por qué? Porque interactuamos directamente con el potencial cliente, con el potencial usuario, con el que tiene una problemática, y al hacer este tipo de experimentos y al acercarnos directamente y salir de la oficina y dejar de hacer los planes de negocio en la computadora, nos da un approach mucho más real, nos da información mucho más poderosa para tomar decisiones respecto a el rumbo que pueda tomar un proyecto de innovación o de emprendimiento. La segunda etapa, que se llama Customer Development, se divide en 2 grandes etapas. Customer Discovery, que es la etapa de descubrimiento del cliente. Lo que estoy planteando como innovación, yo creo que conozco quién es el cliente, pero es una hipótesis. Yo tengo que probar quién es realmente el cliente llevando esa innovación al mercado. Mientras más rápido, más pronto y más barato posible, mejor. Entonces, en esta etapa identificamos hipótesis del modelo de negocio, validamos el problema, que verdaderamente sea un problema, que el problema sea realmente relevante y que la gente esté dispuesta a pagar por la solución de ese problema. De ahí validamos la solución y pivotamos o seguimos. Pivotar es un término que se utiliza mucho en las metodologías de emprendimiento, que es hacer un cambio de dirección sin hacer un cambio de visión. Es decir, para atacar un problema yo puedo tener muchísimas posibles soluciones. El pivotar es encontrar información validada que te haga cambiar el rumbo. Ok, ya no va a ser una aplicación, ahora va a ser una plataforma. ¿Por qué? Porque encontré esta información validada que me indicaba que esa es la dirección que tenía que tomar el proyecto. Una vez que ya encuentro a ese cliente, que ya lo validé, ahora paso a la segunda etapa, que es Customer Validation. Es decir, tengo que prepararme ya para vender. Así como lo escuchan, vender el prototipo, vender la versión beta, vender la primera versión de un desarrollo de software, porque eso nos va a permitir obtener ese insight y esa información valiosa que nos va a permitir afinar el proyecto de acuerdo a lo que el mercado realmente necesita, ¿sí? Entonces aquí es donde entran los famosos Early Evangelists o los Early Adopters, esas primeras personas que adoptan una nueva innovación, una nueva tecnología, aunque tenga fallas, y son quienes te dan la información más valiosa para poder seguir el camino de innovación de tu proyecto. Y por último, siempre la disyuntiva, pivotar o seguir. Recordar que esto es iterativo, no es algo lineal, es algo que se hace mediante ciclos y que nos va a permitir ir avanzando en el proceso de nuestro proyecto.
Una vez que ya cumplimos estas 2 etapas, aquí es donde ya le pegamos. Aquí es donde ya encontramos un cliente, un mercado y una solución. Y nos quedan 2 etapas muy interesantes. Customer Creation, es decir, ya encontré un cliente, ya encontré una solución que funciona, que genera valor. Ahora tengo que generar demanda, ¿sí? Aquí es donde entra el tema de growth hacking, es donde entra el tema de cuál es el motor de crecimiento de tu modelo, y esto nos va a permitir escalarlo. Y esa es la 4ª etapa, lo que se llama como Company Building, y es el Business Model Fit, que es ya la tracción que nos va a permitir escalar y crecer nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, nuestra innovación. Todo esto, si recordar, había una 3ª etapa que era Agile Development. La etapa 2 y la etapa 3 se hacen de manera conjunta. Al mismo tiempo que yo estoy desarrollando, prototipando, experimentando, se hace bajo este enfoque de Agile, que es básicamente utilizar el insight, iterar, obtener información validada, hacer experimentos de bajo costo, en poco tiempo, de manera iterativa y de manera incremental, que me permita ir descubriendo lo que el mercado necesita, irlo validando e ir incorporando esos avances al desarrollo de mi proyecto o de mi innovación. Hay varios casos de éxito que han utilizado esta metodología. Está Dropbox, está Dollar Shaving Club, que fue un modelo de negocios que se vendió en $1,000 millones a Gillette, por si quieren buscar la noticia, y está Grokit. Entonces, para explicar de mejor manera todo este enfoque de Lean Startup, voy a permitirme presentar lo que fue el primer comercial de Dropbox, que lo hicieron, y esto es muy importante que lo tengan en mente. Todo esto se presentó sin haber puesto un solo dólar todavía de inversión en desarrollo de software. Lo que hizo Dropbox fue primero validar el concepto de la solución que tenía en mente desarrollar antes de meterle un solo dólar a desarrollo. Únicamente y hasta únicamente que validamos que hay un mercado interesado en esta posible solución, ahora sí nos enfocamos a invertir para desarrollarla, no antes. Entonces, este es otro de los grandes cambios de paradigmas que generan estas metodologías, donde antes yo desarrollaba el producto, lo lanzaba al mercado y esperaba que el mercado lo aceptara o lo rechazara. Hoy en día, los tiempos, la sofisticación de los negocios, el entorno tan complejo, ha obligado a que tengamos enfoques mucho más ágiles, mucho más dinámicos, que nos permitan acortar en cierta manera esos ciclos de innovación que a veces pueden ser muy tardados, muy costosos y no llegar a ningún resultado al final. Entonces, el comercial es muy sencillo. Como se darán cuenta, uno de los objetivos de todo esto de Lean Startup es hacerlo con el menor costo posible. Entonces, aquí la creatividad juega un rol fundamental a la hora de hacer experimentos para poder validar diferentes hipótesis de un planteamiento de un proyecto. Espero que les guste y ahorita al final lo explico. You've been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share.
Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. Yo sé que el video está en inglés, voy a explicarlo. Básicamente es un comercial que plantea lo que sería el funcionamiento de esta solución que era Dropbox en un inicio. Entonces, para que piensen un poquito en términos de lo que es Lean Startup, recordar que tratamos de validar en el menor tiempo y al menor costo posible si nuestra idea de negocio o nuestro proyecto de innovación tiene potencial. Bueno, pues aquí tenemos la viva prueba. Este experimento pues no es otra cosa que un video de 2 minutos con recortes de cartón animados que explican la manera en cómo funciona la solución, y al final había una landing page que era getdropbox.com donde te interesó esta solución, déjame tu email. Y bueno, recibieron tal cantidad de emails que fue la validación que ellos reconocieron del mercado que estaba interesada en una solución de este tipo. Entonces, únicamente hasta que validamos el concepto, ahora sí invertimos en una etapa de desarrollo, no antes. El error tradicional hubiera sido, yo desarrollo esta aplicación tan compleja, invierto muchos recursos en desarrollarla y luego resulta que el mercado no la demanda. Entonces, ese enfoque me ayuda a encontrar desde un principio el camino para adecuarme a lo que el mercado está necesitando a través de experimentación, iteración y aprendizaje validado. Entonces vamos a regresar a la presentación. Vamos con la tercera metodología ágil. Esta también es de mis favoritas. Es un tema que actualmente estoy estudiando mucho, el tema de los modelos de negocio. Y hay que entender un poquito también nuevamente el contexto. La innovación del modelo de negocio, vamos a definirla como el arte de mejorar la ventaja competitiva y la creación de valor mediante cambios simultáneos, tanto en la propuesta de valor como en la manera en cómo se opera, es decir, su modelo operativo. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos en la innovación únicamente en el producto. Y si bien es cierto, es un elemento central, la innovación por sí sola no es suficiente. Tiene que estar insertada en un modelo de negocio que la haga viable, tanto económica como comercialmente, y que lo ayude a potenciar, a crecer y a escalar el valor generado al resolver problemas o necesidades. Entonces, muchos de los proyectos que conocemos hoy en día no serían lo mismo o no tendrían el mismo impacto o la misma escalabilidad si no estuvieran enmarcados en un modelo de negocio que justamente genere estas virtudes que acabo de mencionar. Entonces, en la imagen que está proyectada, tienen al centro varios logos de empresas que hoy en día ya fueron o desaparecieron o perdieron su lugar como líderes del mercado ante empresas disruptivas que combinando tecnología con innovación, con modelos de negocio nuevos, generaron disrupción y cambiaron por completo diferentes industrias. Por mencionar Netflix con Blockbuster, por mencionar Android con Nokia, por mencionar Uber con los taxis tradicionales, por mencionar Airbnb con los hoteles tradicionales, por mencionar WhatsApp con las llamadas telefónicas tradicionales, por mencionar Spotify con la industria musical en general, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora se considera que es la punta del iceberg. Todas estas nuevas tecnologías, como lo es impresión 3D, como lo es inteligencia artificial, como lo es realidad virtual, como lo es blockchain, apenas estamos rascando la superficie. Entonces, es importante entender este contexto porque es el mundo en el cual nos vamos a estar desenvolviendo y es importante entenderlo para poderlo aprovechar de mejor manera. Entonces, ¿cuál es la metodología para Business Model Innovation? Esta tal vez es de las más abiertas. Aquí van a encontrar muchas muy diferentes. La que más me gusta es la que sigue BMI Lab, que es una organización europea especializada en temas de innovación en modelos de negocio, donde vamos a diseñar un concepto de modelo de negocio, vamos a identificar assumptions, que son hipótesis,
que se van a convertir en hipótesis, que se van a convertir en un formato de un testeo, de un experimento que va a producir resultados que van a permitir actualizar el modelo de negocio hasta encontrar la innovación que estoy buscando. Entonces, si se dan cuenta, son elementos muy similares a los que he mencionado anteriormente, y aquí es donde recalco que todas las metodologías ágiles tienen una base en común, que es la experimentación, que es la validación a través de iteración con el mercado, y que es hacerlo de manera iterativa e incremental. Es decir, se va a hacer tantas veces como sea necesario para afinar, para pulir, para validar, para minimizar la incertidumbre y el riesgo a la hora de hacer un planteamiento de un proyecto, de un modelo de negocio o de una innovación. Entonces, aquí, en lugar de pasarles un video, voy a compartirles un recurso que es de mis favoritos y de los que más utilizo en clases con mis alumnos. Es una plataforma de BMI que justamente acaba de lanzar una plataforma para jugar con patrones de modelos de negocio. Entonces, después se las pongo en el chat. Aquí pueden jugar con todos los diferentes patrones de modelos de negocio. Esta organización, de hecho, tiene un libro muy bueno que se llama Business Model Navigator, que agrupa los patrones. Es decir, se ha encontrado que las empresas a lo largo de la historia han repetido patrones de modelos de negocio que tienen éxito. Y se identificaron en este caso 55. Entonces, es una gran fuente para poder entender diferentes maneras en cómo una misma solución pudiera ser comercializada y potenciada con diferentes modelos de negocio. Entonces, esta es, digamos, la parte que completa la innovación, porque no basta nada más tener innovación per se, sino que hay que saberle insertar y darle esa parte de negocios que complete el rompecabezas de la innovación. Entonces, les dejo el recurso, se los pongo en el chat y continuamos. Entonces, les voy a dar dos ejemplos de lo que es la innovación en modelos de negocio. Creo que todo el mundo ubica la marca Rolls-Royce. En este caso, Rolls-Royce tiene una línea que es menos conocida, que es el tema de los motores de avión. Tradicionalmente, pues Rolls-Royce le vendía el motor entero, un modelo transaccional. Tu aerolínea necesitas un motor, yo Rolls-Royce te los proveo y intercambiamos. El nuevo modelo de negocio no vende motores, vende horas de vuelo a las aerolíneas. Es decir, el motor sigue siendo propiedad de Rolls-Royce y la compañía es responsable del mantenimiento y de la reparación de los motores. Es decir, ya no me interesa venderte el motor, me interesa venderte horas de vuelo. Y aquí es donde Rolls-Royce destaca sus ventajas competitivas, la calidad, la tecnología, la innovación. Entonces, este modelo de negocio se llama Product as a Service. Lo que era anteriormente un producto, ahora cambió y se vende como un servicio donde lo que te vendo son horas de vuelo y yo me encargo del mantenimiento y de la reparación. Segundo ejemplo, todos ubicamos a Zara, Inditex. Zara creó el concepto de fast fashion, en el cual reduce drásticamente el time to market al diseñar modelos novedosos y tenerlos exhibidos en 2 semanas. Pero tiene una característica muy particular. Es por una cantidad limitada de piezas y por un tiempo muy limitado, lo cual genera un efecto de escasez en el cliente que lo obliga a ir a comprar al momento lo que le gustó, porque sabe que si va 2 meses después, pues esa colección ya no se va a hacer nuevamente y ya no la va a encontrar. Entonces, este modelo de negocios o esta nueva forma de operar se llama Scarcity Business Model. Entonces, podemos encontrar muchos otros ejemplos en nuestro día a día de empresas que han innovado en la manera en cómo operan y ese ha sido el punto de la innovación. Más que el producto o el servicio, sigue siendo el motor en Rolls-Royce, sigue siendo la ropa en Zara. Donde vino la innovación fue en la manera de operar y conceptualizar el modelo de negocio. Entonces, es otra piedra más que se suma en este rompecabezas de la innovación. Y, bueno, con esto terminamos las 3 metodologías. Quisiera pasar a 3 conclusiones antes de hacer una pequeña actividad y poder interactuar con ustedes. Quisiera que se llevaran esas 3 reflexiones finales. En primer lugar, las metodologías ágiles, repito, brindan un marco de trabajo, brindan un framework que da orden al caos natural de la innovación, lo cual nos genera ahorros en tiempo, en dinero y en esfuerzo. Segunda reflexión, todas las metodologías ágiles comparten estas características. Son procesos iterativos, cíclicos, experimentales, donde buscamos
la validación a través del insight y el feedback que podamos obtener de acercarnos directamente al mercado. Y aquí hay una frase que me gusta mucho de Steve Blank que dice get out of the building. Es decir, ya se acabó eso de hacer planes de negocio en la computadora, ya se acabó eso de pensar innovaciones de escritorio, hay que salir, hay que ensuciarnos las manos, hay que buscar esa validación directamente en el mercado porque es una manera mucho más rápida, mucho más barata y con menos esfuerzo de encontrar si realmente estamos trabajando en algo que valga la pena. Es importante mencionar que Steve Blank, que fue el que hizo la metodología de Customer Validation, lo hizo porque se dio cuenta de que había muchas empresas que trataban de innovar y que acababan generando productos o servicios que nadie quería. Entonces, una manera de evitar todo ese desperdicio es desde el planteamiento y desde el marco de trabajo del proyecto, ir encaminándolo a través de la validación del mercado, obtener la información que necesito para continuar, modificar, pivotar o simplemente el proyecto nunca iba a dar el potencial esperado y lo terminamos antes de gastar tiempo, dinero y esfuerzo en él. Y tercero, recordar que todos esos marcos de trabajo van a ser una piedra angular para la generación de innovación y su viabilidad como negocio en el contexto actual y futuro. Es decir, las metodologías ágiles llegaron para quedarse, seguirán evolucionando y esta parte también es muy importante mencionarla. Por eso no hay certificaciones como tal, como sí lo puede haber con Six Sigma u otras metodologías más rígidas, porque justamente su característica es la flexibilidad y el dinamismo. Entonces, estas herramientas van a seguir mutando y van a seguir cambiando y van a seguir adaptándose en función de lo que vaya resultando y de lo que dé mejor resultado. Entonces, una última reflexión es que si les interesó alguno de estos temas, sí es importante la metodología, pero es mucho más importante que ustedes sepan aplicar lo que sirve específicamente para el contexto de su proyecto. Es decir, pueden tomar partes de cualquier metodología que les dé sentido, que les dé orden, siempre y cuando les ayude a encauzar su proyecto de innovación. Y eso es parte de las maravillas de este tipo de metodologías que se adaptan a las características específicas de cada proyecto y nos ayudan a tener orden dentro del desorden, orden dentro del caos que nos dé como producto final una innovación. Entonces, quisiera dejarles 3 recomendaciones de libros, uno por cada uno de los temas que vimos hoy, por si es de su interés profundizar en estos temas. Design Thinking para Innovación Estratégica de Idris Muti es, creo, tal vez el libro de cabecera para temas de Design Thinking, ampliamente recomendado. The Lean Startup de Eric Rice, del creador, es el libro base. Hoy hay otro que se llama Startup Way, que es igualito pero en rojo, pero este que es el primero es sensacional. Tiene un montón de ejemplos que les va a ayudar a profundizar y entender de mejor manera este enfoque en particular. Y tercero, el que les mencionaba de BMI es The Business Model Navigator. Es decir, es el fruto de una investigación donde se generan 55 patrones de modelos de negocio que son los más exitosos y se replican, simplemente cambia la industria, el producto o el servicio. Entonces, si les interesa la parte del modelo de negocio como a mí, este libro es de cabecera. Y por último, quisiera cerrar con una frase de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que dice que la industria no respeta la tradición, lo único que respeta es la innovación. Y creo que por el contexto tan complejo que estamos viviendo actualmente, la innovación será lo único que podrá ayudarnos a cambiar esta situación para bien y aprovecharla y potenciar las oportunidades que vengan. Muchas gracias. Quedo abierto a sus dudas, sugerencias y comentarios. Ahí están mis datos, mi celular, mi correo, mi perfil de LinkedIn, lo que necesiten, lo que quieran consultar. Estoy abierto a cualquiera de sus comentarios. Y para cerrar, y antes de pasar a interactuar con ustedes, quisiera que hiciéramos una pequeña actividad con su celular. Les voy a pedir, por favor, que entren a la página menti.com. Les va a pedir un código y van a votar por la metodología ágil que crean que es ideal para su proyecto de organización. Me gustaría saber su percepción de todo lo que vimos, cuál metodología es la que más les interesó, cuál fue la que creen que tiene más aplicación, y es un experimento muy interesante que hago siempre que doy esta plática. Entonces déjenme pasarme rápidamente a la plataforma para que en tiempo real podamos ver cómo va la votación y
posteriormente podamos pasar a la parte de poder interactuar con ustedes. Entonces, ahí ya están viendo la pantalla, la plataforma. Tienen que entrar a menti.com, les va a pedir un código en su celular, introducen 500765, les va a aparecer una pequeña encuesta y tienen 3 opciones para votar. ¿Cuál metodología ágil es ideal para tu proyecto de organización? Design Thinking, New Startup, Build More Innovation, u otra que tal vez conozcan y consideren que es válida y es perfectamente razonable. Entonces, si quieren, dejamos unos minutitos para que voten y vemos cómo quedan. Y si nos queda tiempo, Fernando, arrancamos con algunas preguntas. Rodrigo, muchísimas gracias. Creo que, bueno, son temas profundos, obviamente que cada uno de ellos daría para más de 1 hora y creo que muy bien has resumido en 1 hora las 3 metodologías. Mira, yo quisiera retomar algunos, bueno, primero pues abrir el espacio al público, pero recoger algunos comentarios porque veo que hay como cierta confusión. Sí, hay algunas preguntas que dicen si esta metodología solamente se puede aplicar a los negocios, que se aplica en el sector público, que se aplica cuando se hace un emprendimiento social. Entonces, me parece que hay como una confusión en cuanto a la metodología y el sector de aplicación. ¿Podrías ampliar algo al respecto? Sí, claro que sí. Si bien es cierto, estos marcos de trabajo han encontrado un mayor público de aceptación en proyectos de innovación o en proyectos de emprendimiento, yo, o mi opinión personal, profesional, es que estos marcos de trabajo realmente son, si lo piensas, planteamientos para proyectos en general. Es un approach que te ayuda a enmarcar de mejor manera el planteamiento de un proyecto. Obviamente van más ligadas y enfocadas a temas de innovación, a temas de emprendimiento, y ahí en emprendimiento es emprendimiento de todo tipo. Obviamente el que es de innovación o el que va ligado con tecnología suele ser el más común que utiliza este approach, pero también se ha utilizado mucho para emprendimiento social y para emprendimientos tradicionales también yo lo he aplicado en consultoría, ¿no? Porque son herramientas que te esclarecen muchos puntos que normalmente no están tan claros. Entonces, eso resuelve de mejor manera la duda, Fernando. Sí, porque creo que es importante pues poder aclarar que realmente no es una metodología exclusiva para los negocios, ¿no? Sino es una metodología per se y que como metodología se puede aplicar a diversos campos, ¿sí? Ya se trate de un emprendimiento meramente financiero, ya se trate de un emprendimiento social, ya se trate de innovación en el sector público. O sea, la metodología es una metodología que se puede aplicar a diferentes campos. Otra pregunta, Rodrigo, mira, hay algunas inquietudes que vi sobre el tema de propiedad intelectual, ¿sí? En el sentido de que, claro, bueno, estás juntando, estás compartiendo ideas, estás desarrollando, estás captando esas ideas. Entonces, la inquietud es, bueno, y no hay un peligro para la propiedad intelectual, es decir, alguien no puede tomar esas ideas que se generan en un focus group de estos y desarrollarlos. No sé si podrías compartir tu punto de vista sobre esta inquietud. Sí, claro que sí. El riesgo yo lo considero bajo y voy a explicar por qué. Recordar que estamos en una etapa de planteamiento. Es decir, podemos encontrar una idea muy valiosa, como podemos encontrar que la idea simplemente no tiene el potencial que justifique el esfuerzo de desarrollarla, ¿no? Entonces, para el tema de propiedad intelectual, pues ya tendrías que tener un desarrollo muy avanzado como para tener un riesgo elevado en ese sentido. Al estar en una etapa de planteamiento, una etapa de iteración, una etapa de experimentación, digamos que es el primer paso o el arranque de un proyecto o un desarrollo de innovación que eventualmente va a desembocar, si todo se enfoca bien y los resultados son satisfactorios, en lo que pudiera ser un tema de propiedad intelectual, ¿no? Pero yo creo que ese sería pues uno de los pasos finales del camino cuando todas estas metodologías son para hacer un planteamiento mucho más certero desde un inicio y que eso nos conlleve a poder descubrir algo que valga la pena. Entonces, para contestar más precisamente la pregunta, el riesgo siempre va a existir. El punto es que esas metodologías te acercan a encontrar algo que valga la pena en una forma mucho más rápida, más barata y en menos tiempo. Claro. Ingeniero, buenos días. Obviamente Ingeniero, depende del tema. Perdón, les agradecería que ahorita vamos a dejar abierto ahorita un momentito, solamente para concluir con las preguntas que surgieron en el chat. Agregaría, Rodrigo, que desde el punto de vista jurídico de propiedad intelectual, las ideas no son protegibles. Es decir, yo no puedo decir tengo una buena idea y la voy a proteger, ¿no?
O sea, lo que yo puedo proteger es ya un desarrollo, o sea, pero una idea como tal no es protegible desde el punto de vista de propiedad intelectual. Bueno, antes de abrirle el micrófono al público, si alguien quiere hacer una pregunta, quisiera una duda, Rodrigo. Bueno, tú estás en una universidad, yo sé que tú eres un gran promotor de este tipo de metodologías, yo sé que la universidad está muy comprometida con el desarrollo de estrategias de innovación, pero en el contexto universitario, veámoslo desde tu universidad, ¿sí? Desde el conocimiento que tienes de tu institución. ¿Esto es algo que se usa ampliamente o es algo que solamente está confinado a un grupo de investigadores académicos o es algo que realmente se utiliza de manera amplia dentro de la universidad? Es una muy buena pregunta, Fernando. Es importante destacar que estos temas, al menos a nivel Latinoamérica, México o mi realidad particular en la Universidad de Anáhuac, son temas nuevos todavía. Entonces, como todo tema nuevo, hay que picar piedra, hay que lograr que se genere el entendimiento de por qué este enfoque es mejor que otros, y ese es mi día a día en la universidad. Tengo alumnos que lo han entendido de manera fantástica y hemos podido avanzar con este tipo de marcos de trabajo, y ha habido otros alumnos que cuesta mucho más entenderlo o están pues más conceptualizados con metodologías más clásicas, más tradicionales, el plan de negocios, etcétera, ¿no? Entonces es una mezcla de esos dos mundos, ¿no? Y ahí es donde yo agradezco este tipo de espacios, porque en la medida que estos temas se toquen, se profundicen, se presenten, pues estamos sembrando semillas que podrían ser futuras innovaciones, ¿no? Entonces creo que es un tema que aún falta mucho por desarrollar, que aún falta mucho por exponer, que aún falta mucho por hacer la parte vivencial, la parte de los talleres, que toquen las herramientas, que entre en su cabeza este cambio de paradigma, y es pues el reto principal que tenemos actualmente con todos estos temas, ¿no? Ok, perfecto, Rodrigo, gracias. Bueno, vamos a dejar, si nos regalas unos minutos todavía, Rodrigo, vamos a dejar 3 preguntas, ¿sí? Sí, claro. Pues obviamente en este momento tenemos más de 300 personas conectadas, no podemos abrir el micrófono para todos porque se nos va a desordenar acá el chat, pero vamos a dejar para 3 preguntas. Entonces, si alguien quiere, puede levantar su mano en la plataforma. Mira, había otra pregunta, Rodrigo, que creo que hay bastante confusión. Yo creo que se confunde la metodología con el propósito, ¿sí? Porque veo también otra pregunta donde se indica como cuál sería la metodología para una MIPYMES. ¿Qué responderías a eso? Pues mira, así tan general no podría dar una respuesta certera porque depende mucho el enfoque del proyecto, el objetivo del proyecto y muchas otras variables que hay alrededor. Lo importante es que la audiencia entienda que estas metodologías son marcos de referencia que nos ayudan a hacer mejores planteamientos, y hay que pues saber entender cuál es la mejor herramienta o la mejor metodología para cuál situación. Yo sé que la respuesta no es fácil, pero es importante entender que esto es un marco de trabajo que nos ayuda a hacer un planteamiento mucho más certero y acercarnos a las demandas del mercado en una forma mucho más ordenada y estructurada. Y para responder pues, más preciso a la pregunta, yo sí lo he aplicado a MIPYMES, las he aplicado las 3, Design Thinking, Startup y Small Innovation, para MIPYMES en temas de consultoría, en temas de asesoría, y me han dado resultados muy buenos, tanto empresas pequeñas tradicionales como proyectos con componentes de innovación más elevados, ¿no? Yo he encontrado en la experiencia que el hacer ejercicios con los emprendedores, con los empresarios, con los talleres que se pueden hacer de esta manera más dinámica con estas metodologías, sí generan resultados muy interesantes porque el mismo usuario, el mismo cliente se da cuenta de muchos aspectos del proyecto o de su mismo negocio que antes simplemente pasaba por alto, ¿no? Entonces, son metodologías que suelen ser muy reveladoras respecto al verdadero potencial que uno puede tener con un proyecto. Ok, perfecto. Bueno, mira, para cerrar vamos a dejarle el micrófono, 2 preguntas, una a Brian, que la está solicitando acá por el chat, y la otra a Alexander M. Brian, claro adelante, sí. Puedes abrir tu micrófono. De acuerdo, muchas gracias. Primero que todo, agradecer por el webinar, pues, son muy buenos, la verdad, he entendido mucho de lo que nos ha presentado.
La consulta mía es la siguiente, pues yo soy desarrollador y emprendedor a la vez. Yo estoy desarrollando un proyecto que es un servicio logístico, pero es más que todo parte digital que presencial, es decir, los servicios se solicitan más por la parte digital. La idea es plantearlo de ese modo que por la parte física, es decir, no tienes que ir a una oficina por lo del punto de la pandemia actualmente. Entonces, ¿en cuál de los tres modelos podría plantear mejor yo para poder consultar si mi servicio es bien solicitado y no, pues obviamente no realizar la inversión de tiempo y desarrollo de un proyecto así? Claro, mira, Brian, gracias por tu consulta, una pregunta muy buena. Creo que por tu giro de proyecto, que es un tema de desarrollo de software o una plataforma, una aplicación, no sé cuál es la forma de la solución final, cuando te enfrentas a muchas incertidumbres, por ejemplo, en temas de funciones, qué función quiere el cliente, cuál incluyo, cuál no incluyo, cuál sí desarrollo, cuál no, creo que Lean Startup es el marco de trabajo que mejor te serviría. ¿Por qué? Porque te va a permitir generar hipótesis. No lo sé. Por ejemplo, mi cliente quiere una función X que haga esta cosa en la plataforma o vamos a probar esta otra función. Tú vas a generar una serie de experimentos que te van a dar como resultado insight y feedback de tus posibles clientes. Y eso te va a ayudar a ti a poder moldear de mejor manera tu planteamiento antes de entrar a una fase ya de desarrollo. Te voy a poner un ejemplo de una herramienta que se utiliza mucho en Lean Startup. Tú vas a enumerar una serie de características que quisieras incluir o que crees que tu cliente estaría interesado en incluir en la solución que estás desarrollando, y a cada una le vas a poner un precio. $3, $10, $15, $20. Se lo vas a presentar a posibles clientes y les vas a decir únicamente puedes escoger 3 características y puedes gastar $20 en total. Y el cliente va a configurar su propia cajita de características que más valore para el problema o solución que estás planteando. Entonces, ese es un ejemplo, entre muchos otros, del tipo de experimentos que se pueden generar en Lean Startup para obtener ese feedback, esa retroalimentación, esos insights valiosos con tus posibles clientes para que te permitan hacer un planteamiento mucho más sólido y optimizar tiempo, dinero y esfuerzo. De acuerdo, muchas gracias. Una consulta, ¿alguna plataforma donde pueda realizar esta consulta, por ejemplo, como lo que me presentó? Yo lo que te recomendaría es que leyeras el libro de Lean Startup, Larry Rice. Creo que es el punto de partida base para todos los que estén interesados en realmente entender el marco para poderlo aplicar y poder obtener los beneficios que genera. Creo que sería el punto de partida. De acuerdo. ¿Me puede regalar, por favor, el nombre al chat y así consultarlo inmediatamente? Sí, claro que sí. Ahorita te lo pongo. Bueno, gracias. Vamos a dejarle Alexander M, que había alzado la mano. Bueno, Rodrigo, buenos días. Buenas tardes, ya qué pena. Bueno, de antemano, muchísimas gracias de verdad por esta presentación. Tengo una pregunta puntual. Hoy en día hay un banco que fundó un colombiano, yo soy de Bogotá, ¿sí? Que se llama el Nubank, que es considerado como el banco digital más grande del mundo. Ahorita está en auge, ha estado creciendo, ha generado bastante expectativa y el modelo es disruptivo y pues por eso considero que ha tenido bastante acogida. ¿Cuál cree que fue la metodología que ellos utilizaron para poder sacar a flote pues ese emprendimiento? Ya no conozco a detalle la historia de Nubank, pero lo que sí puedo decir que es una constante en proyectos de innovación de base tecnológica de alto impacto o que involucren el tema de desarrollo de software o el Internet como punto medular, casi todas utilizan alguna metodología ágil. Obviamente por tiempo no presentamos todas, tampoco puedo decir que soy experto en todas. Hay muchas otras que no mencioné, como Scrum, como Agile para software, etc. Lo que sí te puedo asegurar es que un proyecto como este, o de esta envergadura, o de este impacto, estoy casi convencido con ojos cerrados que utilizó alguna metodología. ¿Cuál en específico? No sabré decirte, no conozco a detalle la historia de Nubank, aunque sí lo ubico como fintech, pero lo que sí te puedo decir es que utilizó alguna. Entonces, si entendemos la raíz y las bases de todas las metodologías, creo que es cuestión nada más de casarse con una, aventarse, experimentar y
ir mejorando sobre la marcha y ir aplicando todo este approach. No sé si responde tu pregunta, Alexander. En parte, Rodrigo, realmente, pues yo quería era como tener claro si de pronto ellos se fueron por el design thinking o tal vez por Lean Startup, o si tomaron un pedacito de una o un pedacito de la otra. Tampoco está peleado utilizar diferentes marcos de trabajo. De hecho, como lo mencioné, una de sus características es su flexibilidad. Tú puedes tomar lo que te sirva de design, puedes tomar lo que te sirva de Lean Startup, puedes tomar lo que te sirva de Model Innovation. Lo importante es que respetes los puntos centrales, que es el planteamiento de hipótesis, la experimentación, el aprendizaje validado, y que eso te ayuda a tomar mejores decisiones para el desarrollo de tu proyecto. Al final, si elegiste una, la 2, la 3 o una combinación de las 3, creo que pasa a términos secundarios siempre y cuando el objetivo final se cumpla, que es ayudarte en el camino de la innovación. Ok, bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Mira, Rodrigo, vamos a dejarle una última pregunta a alguien que nos está insistiendo, a Juan Carlos de la Voz, ¿sí? Sí, claro. Y sí. bueno, pero antes de dar el cierre, para no abusar tampoco de tu tiempo y de tu generosidad, también tenemos varias preguntas de personas interesadas en el SICI, el Congreso, lo que estamos iniciando la próxima semana. Quisiera anunciarles pues que vamos a dejar en esta semana una tarifa promocional especialmente para los participantes del SENA. Entonces, si alguien está interesado, nos puede enviar un correo al correo del Congreso, siki@oioe.org, ya se los vamos a mencionar. Entonces, bueno, le dejamos entonces el micrófono espérate, se me perdió entre tantos. Juan Carlos de la Voz, adelante. Ingeniero, buenos días. Qué pena con usted. Ingeniero, la metodología ágil se puede también aplicar a los procesos de proyectos de construcción. Proyectos de construcción. ¿Buscando una innovación, Juan Carlos? Sí, señor. Por supuesto que sí. Siempre que el objetivo sea innovar y donde haya mucha incertidumbre porque no sabemos cuál es el camino a seguir, estas metodologías brindan luz, siempre. Ok, esa era mi pregunta. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, Juan Carlos. Ok, perfecto. Bueno, Rodrigo, entonces muchísimas gracias. Sí, yo creo que ha sido una buena sesión. Yo creo que las preguntas e inquietudes de los colegas pues completan mucho y sirven realmente de espacio para poder aclarar dudas, etcétera. Entonces, bueno, pues nada más agradecerte. Ya la presentación la vamos a estar compartiendo. Ahí dentro de la presentación pues tienen el correo de Rodrigo. Yo creo que si alguien tiene alguna duda específica o alguna cosa le puede escribir a Rodrigo y seguramente con mucho gusto le podrá responder. Rodrigo pues obviamente nos estará acompañando en el Congreso. Entonces pues también es una buena oportunidad para los que nos acompañen en el SICI. Entonces bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Les acabo de dejar ahí en el chat la dirección del SICI en el caso que tengan alguna pregunta. Rodrigo, muy amable, realmente es un tema apasionante, es un tema que tiene muchas aristas, ¿sí? Como tú mencionabas, son 15 metodologías de las más utilizadas. Asimismo, como lo decías, pues también hay metodologías que se imbrincan, es decir, no son cajas, no son... ¿cómo llaman? Chalecos de continencia a las que les ponen a las personas, sino que realmente se pueden conjugar también, es decir, se pueden utilizar una, se puede utilizar lo otro. Me parece muy importante lo que mencionas. Lo que es importante en las metodologías ágiles es respetar las etapas. Es decir, si son basadas dentro de la perspectiva del cliente, del usuario, pues hay que tener esa perspectiva. Si son basadas en poder desarrollar de manera rápida ciertos modelos, ciertos tipos de producto, pues hay que respetar esa secuencia, pero finalmente pueden ser muy personalizables, es decir, se pueden incorporar de una cosa y de otra. Y de 8, que es una de las cosas que aprecio mucho entre estas metodologías, es que toman de varias cosas, ¿sí?
O sea, muchos que son no solamente de base tecnológica, sino que toman de la antropología, de la sociología, del marketing, de las comunicaciones. Entonces, pues también les invitaría a que las experimenten y pues cada uno en la medida en que se vaya apropiando de las herramientas, pues puede también generar sus propias herramientas. Entonces, bueno, Rodrigo, muchísimas gracias y a todos los que nos acompañaron también muchísimas gracias. Solamente para decirles a las personas que están interesadas en el certificado, los vamos a estar enviando, pero después del Congreso. En este momento tenemos una carga bastante grande de trabajo, entonces vamos a hacerlo después del Congreso. Y bueno, entonces muchísimas gracias, esperamos poderlos ver en el SICE y que tengan una feliz tarde. Gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde. Nos vemos, Fernando, muchas gracias. Chao.